ahora sí. Ya. Perdón esos segundos de silencio, pero que con esto tengo que manejar hartos parámetros y tengo que dejarlo, por ejemplo, los participantes para ir viendo quién necesita entrar. Y el chat. Listo, estamos. Entonces, como dijimos, nos estábamos grabando el miembro superior. Va a estar formado por el esqueleto, o es parte del esqueleto apendicular, y este miembro superior va a estar formado en la parte más superior por el cíngulo pectoral o cintura escapular, como se llamó en algún momento, a la escápula y a la clavícula, que son el eje que permiten que este esqueleto apendicular superior se una al esqueleto axial en la región más superior del tórax. Aparece el húmero como esqueleto del brazo, el radio y la ulna como esqueleto del antebrazo, y los distintos huesos que van a constituir la mano, como son el carpo, el metacarpo y las falanges. Usted va a tener 8 huesos carpianos, 5 metacarpianos y 14 falanges. La única falange que tiene solo 2, porque todas tienen 3 falanges, proximal, media y distal, es el pulgar, que tiene una falange proximal y una distal. Eso generan 14 falanges. La ulna es el cúbito, aquí. Ahí fíjense que está pronado, por eso uno los ve cruzados. Este antebrazo está en pronación, pero este brazo que está acá está en supinación. Y ahí uno puede ver cómo el radio con la ulna van en paralelo. Aquí está el término antiguo, fíjese, sale cúbito. Eso debería decir ulna. Entonces, cuando uno ve la clavícula, lo primero que define en la clavícula que es un hueso en forma de S. Hay discusión entre los anatomistas si la clavícula es plana o larga, no nos vamos a meter en eso ahora. Eh, pero ¿cómo la ve usted? Se ve más larga, ¿verdad? Más larga que plana. Lo que pasa además que está uno, si fuese larga, sería como el único hueso largo que está en la horizontal, en el plano horizontal. Ahora, hicieron un experimento, y me parece que sale por ahí en uno de los libros de biología del desarrollo, donde bloquearon todas las moléculas que forman hueso plano, y la clavícula no apareció. Entonces, ese es como el dato científico para que los anatomistas digan que es plano, pero la forma, la morfología, como que me juega en contra. No, pues Vanessa, si escucháis, o sea, si asociáis lo que dije, si yo voy y bloqueo las moléculas que forman hueso plano y la clavícula no aparece cuando genero ese bloqueo, significa que estaría asociado a la formación de hueso plano, a las mismas moléculas que forman hueso plano. Eso lo hicieron con la mosca de la fruta y lograron darse cuenta de ese detalle. ¿Mm? No nos vamos a meter, colóquelo como quiera. ¿No? Si lo coloca plano o largo, se lo voy a acertar igual. Voy a tener un extremo esternal, que es el punto que la clavícula lo une al esternón, y un extremo acromial. El extremo acromial es más plano. El extremo esternal, perdón, es cuadrilátero. La clavícula en sí, en su cara inferior, va a tener una serie de elementos como la línea trapezoidea y el tubérculo conoideo, pero va a tener sobre todo, fíjese, el surco subclavio. La cara inferior de la clavícula presenta el surco subclavio. ¿Por qué es importante ese surco subclavio? Porque por ahí pasa la arteria y la vena subclavia. De alguna otra manera nos vamos a dar cuenta que el cuerpo, las arterias siempre van a estar un poco más protegidas que las venas y van a ser siempre más profundas que las venas. En este caso, de anterior a posterior, la vena va primero que de anterior a posterior, así, aquí y ahí. La vena va primero que la arteria, en este caso, vena subclavia y arteria subclavia van a pasar a este nivel.
Ustedes saben que la clavícula es fácil de fracturar, ¿verdad? Eso también está documentado, tiene que ser uno de los huesos más débiles del cuerpo, y porque además tiene puntos que recibiendo una fuerza directa la van a fracturar de inmediato. Ese punto más débil de esta clavícula está más o menos en el tercio medio, un par de milímetros inclinado hacia medial, esta región que estoy marcando acá, y corresponde al punto más débil. Es fácil fracturar una clavícula. Si se tiene que defender, ataque la clavícula. Después le voy a enseñar cómo atacar órganos. La diáfisis es el cuerpo de los huesos, ¿sí? Y la epífisis son los extremos de los huesos, en este caso de hueso largo. La diáfisis, ya la voy a explicar en terminología con un hueso largo más adelante, es el cuerpo de los huesos largos, y las epífisis son los extremos de los huesos largos. Entonces, fíjese, de lo que estábamos hablando, aquí hay una fractura de clavícula. Lo que regularmente pasa cuando se fractura la clavícula es que se cae el hombro, y eso tiene que ver con tracciones musculares entre el trapecio y los músculos del hombro, generan tracciones en direcciones distintas y es el hombro el que se termina cayendo. ¿Qué es lo que sucede finalmente con una fractura de clavícula? Es que se pierde la comunicación entre el esqueleto axial y miembro superior. Eso es complejo. La fractura de clavícula no tanto. Ahora, cuando la fractura de clavícula es muy traumática, muy desplazada, hay una gran probabilidad de que corte la arteria subclavia porque va ahí, pues, va pegada al hueso en su cara inferior. O sea, fíjese, ahí pudo perfectamente tener un punto de desgarro. Y eso inmediatamente la lesión la transforma en algo grave, porque cuando usted llega al hospital, la estabilización de la clavícula va a ser lo último que se preocupa el cirujano. Se va a preocupar de ver si el vaso está roto y si está roto, repararlo. Es mucho más grave, porque si se rompe la arteria subclavia, todo miembro superior queda sin irrigación. Es mucho más complejo. ¿Qué sería lo más grave que te podría pasar si se te fractura la clavícula? El otro hueso que es parte del cíngulo pectoral o cintura escapular, como quiera llamarlo, es la escápula, antiguamente llamado omóplato. La escápula es un hueso plano que se encuentra en la región postero-superior de la espalda, se articula con la clavícula a través del acromion y se articula a través de la cavidad glenoidea con el húmero. Ahí usted lo está viendo. Y de inmediato se da cuenta que la cavidad glenoidea de la escápula es más chica que la cabeza del húmero, mire. Cabeza del húmero, cavidad glenoidea, más pequeña. Vamos a entender con el paso de las clases que que esta articulación se mantenga unida es gracias a la musculatura que está alrededor. Y eso también genera que la articulación de hombro sea lo más probable la articulación más móvil del cuerpo. Volvamos a la escápula. Esta visión de la escápula en particular es una visión posterior que me permite ver las características principales. La escápula va a tener tres fosas: una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa y una fosa subescapular que va a estar por la parte anterior, por eso no la veo. Al otro lado de esta pared ósea está la fosa subescapular de la escápula. En la visión posterior, que es la que estamos viendo, estas fosas infraespinosa y supraespinosa reciben el nombre porque están debajo y arriba de la espina de la escápula, que usted se la puede palpar, que es el huesito que está inmediatamente en la región de hombro hacia la espalda. Esa espina usted la va a seguir y va a llegar prácticamente a la región superior de hombro como acromion. La espina se transforma en el acromion hacia la región lateral de la escápula. Y es este acromion el que se une con el extremo acromial de la clavícula para formar el cíngulo pectoral. Va a tener un borde medial, va a tener un borde medial que es más largo, un borde lateral. Aquí hay una serie de elementos que estoy dejando pasar de lado, ¿sí? No es tan relevante, es grosa como el pilar de la escápula. Tengo un borde superior y tengo la escotadura escapular, o supraescapular, como quieran encontrar. Y sobre eso aparece una eminencia ósea de la escápula que yo defino como un pulgar flexionado, que es el proceso coracoides. Proceso coracoides, cavidad glenoidea, espina de la escápula,
acromion son elementos que tengo que manejar de este hueso. Esta imagen es buena porque fíjense que un poco de biomecánica, pero da la posición que se establece y que es un triángulo, casi un triángulo equilátero, ¿no? Entre la base tomando el eje central de la línea media y la disposición que tiene la escápula con respecto a la clavícula. Ahora, si usted va y se fractura la clavícula o no puede, perdón, se fractura la escápula y no puede mover la escápula, de inmediato el hombro se va a ver afectado. Si usted no puede mover el hombro, en algún punto la mano se va a ver afectada. Trate de mover la mano y el antebrazo sin despegar el brazo del tronco y sin mover el hombro. Se genera de inmediato una disfunción en el segmento. La escápula se va a mover en esta definición de cíngulo pectoral, por eso se le define como cíngulo, porque cíngulo en biomecánica significa movimiento. El movimiento de miembro superior está sustentado por estos dos huesos. Si estos dos huesos se ven afectados, el movimiento de miembro superior se va a ver afectado. No solo hombro, sino de todo el segmento. Aquí veo algunos de los ligamentos, fíjese que la gracia de los ligamentos, que son anexos musculares perdón, son anexos articulares, tienen como objetivo reforzar las articulaciones y en este caso lo que están haciendo es reforzar, fíjese, la relación que hay entre la escápula y la clavícula. Si usted se puede imaginar, si yo tracciono estos elementos y al generar tensión va a evitar de que haya una separación extrema entre la clavícula y la escápula. Aquí aparecen el ligamento coracoacromial, de la coracoides al acromion, y los coracoclaviculares, que tengo el trapezoideo y el conoideo, que permiten mantener la relación de esta estructura. Bueno, ahí está la escápula. La escápula desde una visión anterior, veíamos la fosa supra e infra, en este caso estamos viendo la fosa subescapular. La escotadura supra escapular, el proceso coracoides, la cavidad glenoidea para la cabeza del húmero y el acromion que permite que se una, que es esta transformación de la espina de la espina de la escápula hacia lateral que me permite que se articule con la clavícula. Ángulo superior, ángulo inferior. Ese ángulo inferior también es palpable por referencia. Nuevamente la cara posterior, la espina, fíjese cómo se ensancha para dar formación al acromion que se une a la clavícula. El proceso coracoides. Escotadura coracoidea es un nombre bien alternativo. Escotadura supraescapular es más tradicional. Es como muy alternativo. Y los bordes correspondientes de este hueso plano, recuérdelo, la escápula es plana. La clavícula ya la describimos. Húmero. Húmero es el esqueleto del brazo. El húmero es un hueso largo y lo que preguntaba hace un rato, fíjese, en el húmero la diáfisis es el cuerpo, o sea, toda esta región. Voy a tener una región de transición que se define como metáfisis, que va a estar entre el cuerpo y el extremo del hueso. La metáfisis, lo va a revisar después en las primeras diapos, coincide con el punto del cartílago del crecimiento. Entonces, este hueso en particular va a crecer de dos formas, lo va a ver en esto, a lo largo y a lo ancho. A lo largo me sirven los cartílagos del crecimiento. ¿Han escuchado hablar de eso, no? Cartílagos del crecimiento. Ya no tiene cartílagos del crecimiento. O cartílagos de conjunción. O placa epifisiaria. Que son elementos que van a estar en transición y que van a permitir que el hueso crezca a lo largo. Es el periósteo que cubre la diáfisis, la estructura que me va a permitir que el hueso crezca en grosor. Por eso el periósteo es tan relevante como membrana. En el caso del húmero, fíjese, voy a tener la cabeza del húmero en su extremo proximal,
Voy a tener dos tubérculos famosos, el tubérculo menor del húmero y el tubérculo mayor. Entre ambos tubérculos, el surco intertubercular, antiguamente llamado corredera bicipital. De ahí me voy al cuerpo, que es mayoritariamente cilíndrico en la parte superior y más bien triangular en la parte inferior. Vamos a destacar en la parte media del cuerpo la tuberosidad deltoidea. Esta tuberosidad deltoidea lleva ese nombre porque en ese punto se inserta el músculo deltoides que da formación al hombro. Lo vamos a ver cuando veamos músculo. Cuando llegamos al extremo distal del húmero, nos vamos a encontrar con varios elementos. Un elemento central que se llama cóndilo humeral, que se divide en dos partes. Una tróclea, que yo digo que es como un carrete de hilo, y un capítulo, que es como una esfera pequeña. El capítulo y la tróclea forman el cóndilo humeral, eminencia ósea alargada horizontalmente. Por fuera, y me refiero tanto medial como lateral, del cóndilo humeral, vuelvo a repetir, que se separan capítulo y tróclea, aparecen los epicóndilos. Ahí está, los epicóndilos. Si usted se palpa los epicóndilos y lo ubica y empieza a palpar detrás del epicóndilo, a usted le va a dar la típica corriente del codo. Y eso está dado porque en esta región y asociado a los epicóndilos pasan nervios que van al antebrazo. ¿Mm? Por eso cuando uno se pega en el codo y como el codo está tan expuesto de manera ósea, uno puede comprimir estos nervios y genera esa descarga. Si uno mira por posterior, el extremo inferior o el extremo distal del húmero se va a encontrar con la fosa olecraniana, ve toda la tróclea que es parte del cóndilo humeral, pero esta fosa olecraniana permite su articulación con el olecranon de la ulna. Esa fosa se forma por el movimiento que se genera en la flexoextensión de la ulna sobre el húmero. Es también una especie de límite óseo. Y puede divisar también el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. ¿Qué epicóndilo es más grande? A simple vista, ¿el medial o el lateral? Mira de nuevo, Vanessa. Epicóndilo lateral, epicóndilo medial. El medial, ¿verdad? El epicóndilo, y eso, nuevamente, fíjese, eso está dado porque el epicóndilo medial está sometido a tracciones musculares más fuertes. El epicóndilo medial recibe todas las inserciones de los flexores del antebrazo y el epicóndilo lateral recibe la inserción de todos los músculos extensores de antebrazo. Los flexores son más potentes. Los flexores tienen más potencia, hacen más fuerza muscular. Si usted se da cuenta, usted no lleva nada en extensión. Ninguna carga que usted hace o realiza la lleva en extensión. Regularmente, cuando usted lleva una caja, por ejemplo, la lleva en flexión de antebrazo. Lo que implica que los flexores realizan una mayor fuerza muscular y en este caso este es un punto donde puedo denotar esa diferencia. El epicóndilo medial asociado a los flexores de antebrazo es más grande que el epicóndilo lateral asociado a los extensores. Esto como referencia está marcando, fíjese acá arriba, algo que no dije antes, que el húmero va a tener dos cuellos, un cuello anatómico, que es esa línea que es el perímetro que delimita la cabeza del húmero, y un cuello quirúrgico, que es una línea circunferencial que pasa por debajo del tubérculo mayor y el menor. Ese cuello quirúrgico, tal como lo dice el nombre, es un término de la cirugía que se incluye en la anatomía porque es el punto donde más se fractura el extremo proximal del húmero, en el cuello quirúrgico. ¿Sí? Radio y ulna, huesos del antebrazo. Aquí ustedes los ven en paralelo, por ende este antebrazo está en supinación. Yo siempre digo que la ulna tiene forma de llave inglesa. Ya la vamos a ver desde una visión lateral que funciona prácticamente como una llave inglesa en solo un eje de movimiento, que en este caso es la flexoextensión. Si la ulna rota, usted se fractura.
En el antebrazo, el hueso que rota es el radio. Y para que usted no se pierda en qué posición lleva uno y otro en el antebrazo, va a tomar como referencia a el pulgar. El pulgar, y evidentemente en posición anatómica, va por el mismo lado del radio. Los anatomistas antiguos decían que el pulgar era la antena del radio. Estupidez, pero bueno, uno entendía de que el radio en el antebrazo iba por lateral y la ulna va por medial. En el caso de la ulna, usted va a tener el olecranon, que tiene la carilla articular para la tróclea humeral. Ya vamos a ver que el olecranon, que es el codo como tal, el olecranon es el codo que le llama usted, se encuentra hacia posterior. Voy a tener la tuberosidad de la ulna y voy a tener una diáfisis del hueso que es mayoritariamente triangular. Fíjese lo que sucede acá con la ulna. Esto no es la cabeza de la ulna. La cabeza de la ulna se encuentra hacia distal. O sea, la cabeza de la ulna, que es lo que estoy marcando ahí, se encuentra en la muñeca. Por fuera de la cabeza de la ulna aparece el proceso estiloides ulnar, que es esa especie de cachito que sale hacia distal. Entonces, cuando usted se mira la muñeca, ¿se da cuenta que hay como un poroto? Ese poroto, y que va por medial, es la cabeza de la ulna. Si usted hace una palpación y se va hacia el borde medial del antebrazo, va a sentir otra estructura ósea justo al lado de esta prominencia. Ese es el proceso estiloides, que se toca por el borde medial del antebrazo. En cambio, la cabeza de la ulna es visible a simple vista. Usted la ve, sabe que tiene un poroto de hueso ahí, ahora sabe que ese poroto de hueso es la cabeza de la ulna. Cuando uno describe el radio, de proximal a distal, uno ve una cabeza del radio, ve un cuello y ve la tuberosidad del radio. También hay una tuberosidad de la ulna, hay una tuberosidad en el radio. Estas tuberosidades, y en particular la tuberosidad del radio, permite la inserción de músculos importantes, fíjese como el bíceps braquial, que es el principal flexor del antebrazo. Lo vamos a ver cuando veamos músculos. Hasta aquí llega y de ahí tracciona el antebrazo para generar la flexión. El cuerpo del radio también es mayoritariamente triangular, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en las caras. Cuando llegamos al extremo distal, el radio como que se ensancha, fíjese. Y también va a generar por la región más lateral un proceso estiloides radial. Tengo un proceso estiloides radial y tengo un proceso estiloides ulnar. Juliet, los procesos estiloides son eso, le digo cachito para que usted lo lleve a un término así como bien coloquial, pero son estas prominencias óseas que se desprenden por las partes más distales de ambos huesos y que además, fíjese, son relevantes porque ese proceso estiloides y este proceso estiloides radial y ulnar marcan los límites de la región de muñeca. La región de muñeca es la transición entre antebrazo y mano. Pero se palpan, efectivamente se palpan, pero se tienen que palpar. Bueno, espero ya la otra clase estar con cámara, chiquillos, por eso es necesario la cámara, porque hago la gesticulación. Se palpan por los bordes que llamo yo del antebrazo. Efectivamente, se sienten. Y el poroto es la cabeza de la ulna hacia la parte más medial de ese poroto, usted va a sentir el proceso estiloides. Y va a hacer lo mismo en la región contralateral del radio. Va a poder palpar estos procesos estiloides y usted de inmediato va a se dar cuenta que ahí está la transición de la muñeca, porque es móvil. Ese porotito del radio betina es la estiloide. Porque el porotito del radio no se ve a la superficie, uno lo siente, pero sabe a partir de eso que es estiloide. En cambio, por el lado de la ulna, tú ves esta prominencia, lo ves con facilidad, es lo que más se marca en la muñeca, cabeza de la ulna. Y por fuera, por el borde del antebrazo, el estiloide. No, la ulna se llamaba cúbito, ya no se llama cúbito, se llamaba.
Entonces, nuevamente lo mismo, fíjese, ahí aparece la cabeza de la ulna, en este caso a la distal, y los dos procesos tiroides, que era lo que estábamos conversando. Dato importante y relevante, la ulna no se articula directamente con el carpo. La articulación de muñeca y la articulación con el carpo la hace en exclusividad el radio. Ojo con eso. Y eso le permite también ver a usted que si usted desvía la mano hacia la ulna, hagamos siempre todo esto en posición anatómica, y desvía la mano hacia la ulna, el ángulo que alcanza es mucho mayor que si desvía la mano hacia el radio. Ese movimiento de desviación son las lateralizaciones de mano, chiquillas, que es cuando usted hace chao, usted la mueve derecha, izquierda, esos son lateralizaciones. Si usted la mueve hacia la ulna, y hágalo, se va a dar cuenta que tiene un mayor ángulo, puede lograr un mayor movimiento. Pero si lo hace hacia el radio, eso está más limitado. Y eso está dado por lo que acabo de decir. La ulna no se articula con el carpo. La articulación de muñeca, como tal, es radiocarpiana. Y aquí ya pasamos al carpo. ¿Mm? Entonces, lo que estaba hablando, fíjese. Sí, pero Betina, a lo mejor Betina pone que se fracturó la muñeca y quedó desviada. Puede ser que la única opción que había era dejarla así. Y eso pasa harto en traumato. Yo tengo poca experiencia clínica porque me dediqué más a la anatomía y ahora, los últimos años, a la investigación, pero en clínica se da mucho en trauma de que a veces el segmento para salvarlo tiene que quedar chueco. ¿Sí? Eh, pero siempre decimos lo mismo en los terapeutas ocupacionales. Mientras el segmento sea funcional, pueda hacer cosas de mi vida diaria, no hay ningún problema. Lo demás es estético. Entonces, miren la imagen, carpo, 8 huesos. Lo que yo voy a pedir del carpo es que lo identifiquen. ¿Mm? Y este carpo, que son 8 huesos, van a estar formados por 2 hileras, una hilera proximal y una hilera distal. De inmediato usted se da cuenta que el radio está pegado al carpo y la una está separada. Efectivamente, ese espacio que genera ahí es lo que yo defino porque la ulna no se articula con el carpo. Ah, no, pues si te fracturaste, pues Betina, tenía que desviarse. Ya. Volvamos entonces. Tenemos el carpo, hilera proximal, hilera distal, y puedo ver en esta imagen de Nete que el radio se articula directamente con 2 huesos del carpo y hay un espacio entre la ulna y el carpo. Por eso decimos que la ulna no se articula directamente con la primera hilera del carpo. ¿Cuál es la primera hilera del carpo? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. De lateral a medial. El escafoide es lateral y el pisiforme es lo más medial. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. ¿Quién forma entonces la articulación radiocarpiana? El radio con el escafoides y el semilunar. El escafoide, por ejemplo, es de relevancia clínica porque cuando se fractura, y es cuando regularmente uno se cae y pone las manos y se apoya con las palmas, este huesecillo se fractura y genera pseudoartrosis. Una pseudoartrosis implica que el hueso, al fracturarse, se pega mal. ¿Por qué? Lo hablábamos un rato atrás cuando preguntaban la importancia de la irrigación. Este hueso tiene una de sus caras desprovistas de arteria. No hay ningún problema si al hueso no le pasa nada. Ningún problema. Pero si el hueso se fractura, de inmediato voy a tener un déficit en la irrigación y un déficit en la consolidación del hueso. Por ende, se vuelve un poco más compleja. ¿Eh? Al tecnólogo médico le interesa, por ejemplo, porque tiene que cambiar la técnica y la posición del paciente para poder tomar un rayo X que pase directamente por el hueso y me permita visualizar este tipo de problemas de fractura, porque regularmente en una radiografía anteroposterior no se ve. La hilera distal del carpo va a estar formada por otros 4 huesos que corresponden nuevamente de lateral a medial al trapecio,
trapezoideo, hueso grande, fíjese, sabemos por qué le pusieron grande, y el hueso ganchoso. El hueso ganchoso se llama así porque tiene, ahí se me fue el cursor, ahí, tiene un gancho que usted puede notar, y cuando uno hace una exploración de anatomía de superficie un poco más profunda en la palma, lo puede sentir. Entonces, vuelvo a repetir, el carpo va a estar formado por 8 huesos que se dividen en 2 hileras de 4, una hilera proximal y una hilera distal. La hilera proximal está formada por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Siempre digo que el pisiforme, perdón, está montado sobre el piramidal, está prácticamente encima del piramidal. Por ende, dependiendo de la perspectiva que esté mirando la mano, a veces no se ve. Y dentro de lo específico de la hilera proximal es el escafoide y el semilunar el que se articulan con el radio. En relación a la hilera distal del carpo, voy a tener al trapecio, trapezoideo, hueso grande y hueso ganchoso con su gancho. Es esta hilera distal la que se articula con el metacarpo. Entonces ahí usted ya tiene una perspectiva general, fíjese, y voy a reconocer la región de carpo, la muñeca como transición entre el antebrazo y el carpo, carpo, metacarpo y falanges como huesos que constituyen la mano, que es lo que ya aquí está escrito, ¿verdad? La descripción específica tanto del metacarpo con respecto a las falanges son parecidas, chiquillos, porque el metacarpo va a tener una base, un cuerpo y una cabeza, base, cuerpo y cabeza, hueso largo, y la falange lo mismo, base, cuerpo y cabeza, base, cuerpo, cabeza, base, cuerpo, cabeza. ¿Ve? Lo mismo, los metacarpianos. Algunos huesos dentro de la mano, o una de las características dentro de la mano es la presencia de huesos sesamoideos, como la patela, pero pequeñitos. Estos huesos sesamoideos de la mano lo que hacen es posicionarse debajo de tendones en regiones de paso crítico para evitar el roce excesivo. La patela, eso es lo que hace en el fondo también en la rodilla. Además de aumentar la superficie de palanca, lo que hace la patela es generar una superficie para poder generar la tracción a partir de ese punto. Y evitar, evidentemente, un roce excesivo, porque si no estuviese la patela, el tendón tendría un exceso mucho mayor con el fémur y con la tibia. Y eso, evidentemente, con el paso del movimiento, genera daño. Cristian, no hay cura para la artrosis, que es una enfermedad reumática muy, muy de la mano en el término con la artritis, pero que no son lo mismo. La artrosis es la degeneración del cartílago articular, por ende va a afectar a articulaciones móviles. Más complejo aún, la artrosis. La artritis como tal es la inflamación de ese cartílago. Ahora, ¿cuál es la base común de ambas? Ambas generan desviación articular. En un paciente que tenga problemas severos, las articulaciones se desvían, uno lo ve en los abuelitos. Y las vuelve poco funcionales. Las falanges como tal, los vamos a ver en articulaciones, van a tener reforzamiento y van a generar una cápsula articular que permite soportar los puntos de unión, generar las articulaciones interfalángicas que también va a presentar un refuerzo tendinoso en la metacarpofalángica. Y ahí usted ve una radiografía de mano. Chiquille, no sé si saben o lo han escuchado, por ejemplo, de que a los adolescentes cuando quieren saber si van a seguir creciendo, lo hacen, por ejemplo, con los deportistas, le hacen una radiografía de mano. ¿Qué están viendo? ¿Por qué la mano? ¿Por qué no el fémur, que es más grande? Muy bien, Fernanda, para ver el crecimiento.
Pero ahora, ¿cachai? Pues Benjamín. Si quieren saber si van a seguir creciendo, ustedes ya no deberían estar en esa parte, ya terminó su crecimiento óseo. Hay que aumentar el crecimiento cognitivo ahora. Uno lo que ve en una radiografía de mano, cuando está viendo si va a seguir habiendo desarrollo, es la edad, chiquillo, tan simple como ver si en estos huesos largos todavía hay cartílago de crecimiento, cartílago conjunción. O sea, que corresponden a las metáfisis, que son la región de transición entre la diáfisis y la epífisis, que marcan la presencia del cartílago. Mire, yo podría decir que algo hay ahí, mire. No sé si alcanza a ver esa línea. Esto es metacarpo, sí. Regularmente esto que estoy mirando yo aquí, me quedé callado porque estoy mirando con más detención. Pero si uno va a la falange, uno en la falange no ve el cartílago conjunción. Entonces, si el cartílago ya no está presente en la imagen, en una simple radiografía, significa que ese individuo terminó su crecimiento óseo. ¿Mm? Eh, lo que implica que aquí, por lo menos, no sé qué, me llama la atención esa línea. Pero esto es metacarpo. Lo ven sobre la mano. Entonces, ahora sabe, si uno quiere ver si alguien va a seguir creciendo en etapa de adolescencia, evidentemente no le va a hacer la radiografía a los 25. No tendría sentido, estaría perdiendo plata. Si uno quiere ver radiografía de mano y ver la presencia de los cartílagos de crecimiento. Lo podemos decir así también, es el último lugar donde desaparece el cartílago de crecimiento, la mano. A ver. Me voy a devolver, mire cómo me estoy. Ah, que lo tengo en la otra clase. El cartílago del crecimiento estaría más o menos a esta altura. Este no lo muestra porque es un hueso consolidado, pero el cartílago del crecimiento, que también lo muestran los histólogos, se va a posicionar entre el cuerpo y el extremo. Ah, no, pues en la radiografía, Gabriela, yo podría asumir de que es un adulto. Yo no lo veo. Debería estar acá, así. Y se nota, perfecto, así, cruzado. Entonces, si usted se da cuenta, hay una continuidad del tejido entre el extremo y el cuerpo. Cuando yo veo una línea aquí, significa que ya terminó de crecer. Hay un par de huesos que tenemos cortados en el laboratorio que todavía tienen la línea epifisiaria, lo que implica que esa persona murió antes de terminar su desarrollo óseo. Miembro inferior. Miembro inferior comienza, al igual que miembro superior, con la región del cíngulo pélvico. El cíngulo pélvico va a estar constituido principalmente por los dos huesos coxales. 1, 2. Los huesos coxales se forman a su vez por 3 huesos. El ilion, el isquion, que es el más inferior, y el pubis. Se unen por anterior, ambos coxales, derecha e izquierda, a través de la sínfisis púbica, famosa. Y se van a unir por posterior a través de el sacro, que es el hueso que está como interviniendo en esta unión, a través de la articulación sacroiliaca. Lo que estamos viendo acá es la diferencia entre pelvis. ¿Mm? No sé si es tan relevante, pero una pelvis masculina. Pregunta rápida: ¿qué pelvis es más liviana, creen ustedes? ¿Masculina o femenina? ¿M o F? Masculina, ¿verdad? Ya, yo siempre, digámoslo, esas diferencias a veces las notan y las generan, perdón, a partir de una estadística. Usted tiene que entender eso. Pero si yo voy y coloco a la Gerta, una vikinga guerrera de 1,95 m, en mi pelvis no va a hacer nada. ¿Mm? Entonces, es una media, chiquillo. Todas estas comparaciones siempre son una media.
pero no significa que no binario, sí, pero es que en esta estructura no hacía esa diferencia. No, es una estructura que lamentablemente no alcanza a meterse dentro de esas diferencias porque no las tengo tipificadas a ese nivel. Es femenina o masculina más que nada por la forma. Y eso tiene que ver principalmente por el guaguito. Por eso no se puede hacer otra clasificación mayor. ¿Mm? El hecho de que las niñas lleven el guaguito genera un cambio estructural en la pelvis y que esta forma de la pelvis asociada a un organismo que tiene útero y que se define como mujer y que queda embarazada, permiten evidentemente poder aguantar al guaguito. ¿Mm? Si no, sería mucho más complejo tener una pelvis robusta, con poca angulación y más pesada, con un guaguito. ¿Se dan cuenta, no? Por eso no va tanto a lo binario, sino más bien a lo estructural. Entonces, vamos a tener una serie de elementos de relevancia dentro de la pelvis. Me gusta más sin marca, fíjese. Aquí usted ve un hueso coxal completo y dentro del hueso coxal la relevancia es la formación del acetábulo. El acetábulo se forma por la conjunción de las tres partes, del ilion, del isquion y del pubis. Eso implica que los tres huesos, pubis, isquion e ilion, aportan un tercio más o menos a la formación del acetábulo. Y es cuando esta formación o este aporte no se llega a consolidar antes del nacimiento, lo que genera las displasias de cadera. Regularmente la región que se forma al último es el techo, acá, y que determina el uso de correas, ¿verdad? Antiguamente, fíjese lo que hablábamos del movimiento, a los guaguitos, guaguites, le colocaban yeso. Yo tengo una prima que tuvo displasia de cadera y le colocaron yeso. Eso genera de inmediato que comprometáis el crecimiento. O lo coloqué entrevero, por lo menos. Entonces, ¿cuál fue el cambio ortopédico? Correas. Las correas son móviles. Y eso implica que el guaguito no puede estar todo el día amarrado. Ningún guaguito debería estar todo el día amarrado a nada, ni a un corral. El movimiento fundamental para un guaguito, que no se lo olvide. ¿Qué otro elemento, marca ósea de relevancia vamos a clasificar? La cresta ilíaca, la espina isquiática y las escotaduras isquiáticas, mayor y menor. La cresta ilíaca es famosa, chiquillas, porque en las personas que son flaquites se les nota, es una parte de la pelvis que se denota hacia la región más anterior. A los deportistas de alto rendimiento se les nota. Esta cresta ilíaca va a terminar hacia anterior y hacia posterior en las espinas ilíacas. Antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. La posterior inferior queda muy cercana a la escotadura isquiática mayor, aparece la espina isquiática y después la escotadura isquiática menor. Para terminar ya en transición, aquí estoy en transición de huesos para llegar al isquion, a la superficie que se ve aquí rugosa e irregular, que es la tuberosidad del isquion, que si usted está sentado en este momento, porque puede ser que esté acostado, los que están sentados están apoyados en las tuberosidades de los isquion. No sé si usted ha visto esa gente que como que se sienta hacia adelante, como que hace una anteversión de la pelvis y coloca como la pelvis en el límite del borde de la silla. Esa posición es súper peligrosa, porque el apoyo que hace la gente al sentarse así no lo hace sobre la tuberosidad isquiática, lo hace prácticamente ocupando hasta el coxis, lo que a la larga puede generar asimetría, dolor y en un mal movimiento, lesión. Esta es la visión más didáctica de Netter, de lo mismo que estamos hablando. Fíjense, la cresta ilíaca. La cresta ilíaca también me sirve para sacar huesos, chiquillos.
Por ejemplo, si me veo enfrentado a una fractura cominuta que se llama, o por estallido, que implica que el hueso se reventó, perdón, y el cirujano lo vuelve a armar y le falta hueso, lo más probable es que va a ir a sacar a la cresta ilíaca. Francisca, Friguaguitos. Friguaguitos o libre los guaguitos o líbrenos de los guaguitos. Como lo mismo. Hacia abajo, entonces, fíjese, en esta imagen puede ver el aporte de tercios que hace cada uno de estos huesos para la formación del acetábulo. El acetábulo va a tener una carilla semilunar, que es el punto donde se toca directamente con el fémur, y va a tener una escotadura acetabular que está hacia la parte inferior. Es relevante eso cuando uno ve articulaciones por cómo se mete un ligamento ahí para enganchar la cabeza del fémur dentro del acetábulo. Hacia la parte más anterior aparece el tubérculo del pubis, palpable, y la rama del pubis, la rama inferior del pubis que se une a la rama del isquion y generan el agujero obturador. Evidentemente, a esta altura el tubérculo del pubis, si yo sigo hacia la derecha, aparece la sínfisis púbica y el otro hueso coxal. Perdón. Voy a ver articulaciones más adelante, pero esta imagen, fíjese lo que hablaba. Para poder sostener el hueso más grande y robusto del cuerpo y mantenerlo dentro de la cavidad, el cuerpo desarrolla de manera evolutiva un ligamento que incluso, vamos a ver más adelante, tiene una arteria dentro de él para irrigar la cabeza, porque la arteria femoral no irriga el fémur completo, no hay ramas que irriguen la cabeza del fémur, y un hueso no puede quedar sin irrigación. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Manda una arteria a través de un ligamento que pasa por la escotadura, que viene de la región pélvica, engancha la cabeza y la tracciona hacia adentro del acetábulo. Y eso permite además que esa arteria, ese punto que usted ve ahí, permita que se irrigue la cabeza del fémur. O sea, si eso no es perfección biológica, yo no sé qué es. Fémur. No, porque, Cristian, cuando cambian la prótesis, puede ser juego completo, por así decirlo. Colocar una prótesis acetabular, pero en el caso del fémur, la prótesis incluye cuello y cabeza, lo que implica que ahí ya no necesitáis la arteria porque el resto del hueso está irrigado y lo que no llegaba es una prótesis. Entonces, en la cirugía sale perfecto. Fémur. El fémur es el análogo al húmero. ¿Saben lo que significa análogo? En realidad me interesa quién no. Si hay gente, a lo mejor todos lo conocen, pero hay gente que no lo maneja. Cuando yo hablo de algo análogo, significa que es parecido, pero no es igual. Exacto, es similar, pero no es igual. El fémur va a tener su símil en miembro superior, que es el húmero. Por ende, esto les sirve también para reconocer y memorizar los elementos que yo nombro. Porque si, fíjense, en el caso del húmero tengo tubérculos mayor y menor, en el caso del fémur se pasan a llamar trocánter, mayor y menor. Aquí hay una diferencia estructural, sí, tengo bien presente un cuello, bien formado, no es una línea, como lo vemos en el húmero, veo una estructura bien formada aquí en el cuello, y la cabeza del fémur, que también podemos encontrar una cabeza en el húmero. Ahora, solo como dato, chiquille, cuando ustedes escuchen hablar de el abuelo se fracturó la cadera, que ya lo he nombrado dentro de la clase, lo más probable es que clínicamente lo que se fracturó fue el cuello. Está mal como tipificada, pero en clínica como que se fracturó la cadera, bueno, hay que revisar, porque lo más probable fue el cuello del fémur lo que se fracturó y no un elemento del coxal, que es lo que corrige. Entonces tengo cabeza, cuello, en vez de tener tubérculos tengo trocánter, mayor y menor. Esto es una visión anterior del fémur, esto es una visión posterior. Se da cuenta que la visión posterior, el cuerpo del fémur tiene más irregularidades. Usted tiene que pensar de que este gran hueso está envuelto por una gran masa muscular. Si yo me fracturo el cuerpo del fémur, implica que tuve que
pasar o generar el mecanismo de energía por sobre toda esta masa muscular. Por ende, el mecanismo como tal tiene que ser de alta energía para fracturarlo. Ahora, los extremos de los huesos proximal y distal siempre van a estar más expuestos. Y siempre cuento el dato, fíjese, yo tengo un amigo que se fracturó el cóndilo, ¿cuánto fue? A ver, fue el cóndilo lateral del fémur derecho. Porque iba en bicicleta, dos errores. Iba en bicicleta en la vereda, ¿sí? Y le salió una abuela de una casa. Evidentemente no chocó contra la abuela, se cayó él, pero en la caída, esta parte, fíjese, del extremo distal del fémur chocó con esas típicas ladrillos que le colocan a la reja para no colocar reja completa, y pegó aquí, ¡pum! Y le fracturó verticalmente más encima el cóndilo. Consecuencia, 6 meses sin caminar. Pues la fractura fue compleja. Fue simple pero compleja, no sé si me entiende. Fue simple en el mecanismo, pero fue compleja porque comprometía el movimiento de la rodilla. Y si compromete el movimiento de la rodilla, no puedo hacerla mover. Y eso implica que el tipo tuvo que estar 6 meses saltando. ¿Sí? Entonces, el hueso, el fémur como tal, es un hueso complejo desde ese punto de vista. Si el fémur sufre alguna lesión, de inmediato voy a comprometer la marcha. Entonces, comprenderán, por ejemplo, el mecanismo de energía que necesito para fracturar el cuerpo del fémur. ¿Dónde veo fracturas de cuerpo del fémur? Accidente automovilístico por alcance y acordeón. O sea, el tipo chocó por delante y lo choca un tercer vehículo por detrás. Consecuencia, la rodilla se va contra la parte anterior del auto, choca y el cuerpo lleva el peso y fractura el fémur. Y regularmente la fractura es expuesta, el fémur sale a la superficie. Eso lo vuelve extremadamente grave. Ese paciente va a ir grave. Porque además puede comprometer la arteria. Ya vamos a ver cuando veamos arteria que la arteria se pega al fémur. Y en ese tipo de mecanismos de alta energía, la arteria regularmente se ve dañada. En el extremo distal del fémur usted también va a encontrar los epicóndilos, que se ven menos marcados, ¿sí? Como que en el húmero, epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Aparece aquí el tubérculo del aductor. Algunos textos lo definen también como el tubérculo del aductor magno o el tubérculo de Gerdy, como usted quiera nombrarlo. Aparece la cara rotuliana o cara patelar, como debería llamarse ahora. En esa región se apoya la patela para aumentar la zona de palanca de la rodilla. Y como puede ver aquí, muy bien la formación de los cóndilos femorales que se pueden apreciar de mejor forma desde una visión posterior. Entre los cóndilos femorales aparece la fosa intercondilia. Si usted se da cuenta, esto es solamente una referencia para la posición. El fémur no está inclinado, o sea, perdón, no está verticalizado, sino que está más bien inclinado desde lateral a medial. ¿Sí o no? De lateral a medial. Tubérculo, Juliet, es cuando uno habla de húmero, pero estas mismas formaciones del extremo proximal, o sea, esas que tú ves acá, en el fémur se pasan a llamar trocánteres. En este juego de comparaciones, lo que hago finalmente es compararlo. Por eso a lo mejor usted que te confundiste, pero en realidad el tubérculo mayor y menor son del húmero y el trocánter mayor y menor son del fémur. Entonces, insisto, hay una inclinación del fémur con respecto a una línea vertical. Esa variación, fíjese, puede aumentar o puede disminuirse. Y esa variación en la posición del fémur genera, por ejemplo, personas que tengan la rodilla más junta o personas que tengan la rodilla más separada. Genovaro o genovalgo, que tiene que ver con la angulación de la rodilla y que podría estar asociado también a la posición que tiene el fémur. Ahí está el fémur, ya lo describimos, y ahí vemos una radiografía del fémur. Algo pasó ahí. No tengo seguridad de lo que es, pero algo tiene ahí. Puede ser no sé, puede ser una especie de callo óseo. Cuello, fíjese, la cabeza metida en el acetábulo. Esa también es otra diferencia con el húmero, porque el húmero no se ve albergado en su totalidad por la cavidad glenoidea de la escápula. El acetábulo
envuelve casi en su totalidad la cabeza del fémur, cosa que no vemos en el hombro. Y por abajo, fíjese, una radiografía de la rodilla. La rodilla, al igual que varias articulaciones, al igual que la columna, tiene un disco fibrocartilaginoso que son los meniscos. Vamos a ver cómo lo clasifican en histología. No sé si es cartílago o fibrocartílago, pero es de la familia cartilaginosa, que funcionan como sistema de amortiguación y se posicionan entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales. De inmediato usted se da cuenta que la tibia es más grande que la fíbula. Sí, el espolón es como un callo. De hecho, es un callo óseo, es una formación irregular del hueso compacto que termina generando dolor y deformación. Ya esto de rodilla lo voy a ver en rodilla, lo voy a ver más cuando veamos articulaciones. Tibia y fíbula. ¿Cómo se llamaba la fíbula antes? Peroné, excelente. Entonces, la fíbula, el nombre antiguo de la fíbula era peroné. Pregunta rápida. ¿Quién soporta peso en la pierna? ¿La fíbula o la tibia? Claramente la tibia, ¿no es cierto? Se da cuenta que la forma es importante para la función y uno también lo puede ver a nivel celular. Cuando veo tipos de neuronas, la forma de la neurona también va a estar asociada a la función. Aquí pasa lo mismo. En la pierna, el elemento óseo que transmite el peso desde la rodilla al tobillo es la tibia. Podemos decir prácticamente que la fíbula lo que hace aquí es generar la conjunción con la tibia y permitir la inserción de elementos blandos como los músculos y los tendones y además aportar a la formación de la articulación de tobillo. Pero en la transmisión de peso no participa, porque el peso, y usted lo ve a partir de la forma, se lo lleva a la tibia. Es tanto así, fíjese, que la tibia se acomoda hacia superior generando lo que se definen como platillos tibiales. Un término más antiguo también son las mesetas tibiales. Me parece una meseta, ¿no? Con el centro va a tener dos cerros, y esos cerros los definimos como eminencias intercondilias, porque van a estar entre los cóndilos. Jorge, no entendí tu pregunta. Me quedo callado de repente cuando miro el chat. Trata de explicármela o explícame un poquito a para dónde vais. Ah, perfecto, ahora lo entendí. Lo leí de nuevo. Sí, la tibia es la canilla. Buen dato. Ahí ya voy a explicar eso. Entonces, fíjense cómo la tibia se ensancha hacia arriba, aquí, para poder dar sustento a su articulación con el fémur. La tibia va a tener una región rugosa que se llama la tuberosidad de la tibia, que es palpable, que es el punto de inserción del cuádriceps. La tibia es la gruesa, sí, es la más grande. Y además podemos ver que esta tibia va a tener un cuerpo triangular. Ese cuerpo triangular genera tres caras y ahí aparece lo que estábamos conversando de la canilla. La canilla corresponde a la cara anteromedial de la tibia. Entonces usted va a decir ahora, cuando se pega ahí, me pegué en la cara anteromedial de la tibia. Si hay una cara anteromedial, hay una anterolateral y finalmente una cara posterior que es la que usted está viendo acá. Pero el término coloquial, para que usted lo entienda, cuando se habla de canilla, se está hablando de la diáfisis de la tibia, específicamente de su cara anteromedial, que está desprovista de musculatura. Por eso es palpable directamente el hueso y por eso duele tanto pegarse también en la canilla, porque el golpe va directo sobre el periósteo. Duele más. Con respecto a la fíbula, fíjese, la fíbula siempre digo que tiene forma de flecha, donde el extremo de la flecha va a estar hacia la región superior, donde se articula con la tibia. Entre la tibia y la fíbula va a haber una membrana, que se define como membrana interósea, que tapa todo este espacio entre ambos huesos. Hacia el extremo distal, tanto la tibia como la fíbula forman estas eminencias óseas que se definen como maliolos.
¿Cuáles serían los análogos de los malleolos en miembro superior? Los procesos estiloides. ¿Sí? Los procesos estiloides representan prácticamente lo mismo que estamos representando en los malleolos. Y aquí nuevamente lo mismo. Cuando usted dice, me pegué en el tobillo, que es el huesito que usted se toca ahí abajo, en el fondo está hablando del malleolo. Y si el malleolo está por lateral al pie, es el malleolo fibular. Y si está por medial en el pie o al pie, estamos hablando del malleolo tibial. Gabriela Esperanza también, la membrana interosea se encuentra en el antebrazo. No, los procesos estiloides son elementos del extremo distal de la ulna y del radio. La tróclea y el capítulo son parte del cóndilo humeral y eso está más arriba. Lo que estábamos conversando, fíjese, la presencia de la membrana interósea. Después vamos a entender que esta membrana interósea la puedo entender como un medio articular, una forma de articular hueso, que se da en la columna y que se da en regiones de miembro superior y miembro inferior como pierna y antebrazo. Y lo que está haciendo además es envolver los puntos donde se está articulando esta fíbula con la tibia, que lo hace a nivel proximal, una articulación intermedia a través de la membrana y una articulación tibio-fibular distal. Y de inmediato, fíjese, se forma esta especie de anclaje entre los malolios de la tibia y la fíbula para poder articularse con el astrágalo o talus del pie. Antiguamente le llamaban a ese espacio que se genera, fíjese, como un encaje, la definían como mortaja tibio-fibular. Es un nombre antiguo por si lo escuchan por ahí. Y aquí se nota mejor, miren, acá abajo. Se da cuenta que es como un enganche y ese enganche va a permitir que se articule con el primer hueso del tarso, que es el talus, antiguamente llamado astrágalo. Más de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer nuevamente con el pie? Lo que quiero es que, y para ir terminando, es que lo reconozcamos. ¿Sí? Reconocer los huesos del pie. Reconocer cuáles son los huesos que constituyen el tarso, los que constituyen el metatarso y las falanges. Las falanges tienen el mismo número que uno encuentra en la mano. Entonces aquí tiene una visión superior y tiene una visión lateral del pie. En la visión superior puedo identificar esta zona articular que es la tróclea astragalina o la tróclea del talus. Fíjense, talus. Talus, de ahí viene el término talón, porque es el primer hueso con el que se encuentra y con el que se articulan los huesos de la pierna, el talus. De ahí en más, fíjese, debajo aparece el calcáneo. Aquí hay discusión si son huesos irregulares o huesos cortos. La mayoría de los textos consideran que el talus y el calcáneo, que son los dos primeros huesos del tarso, son más bien irregulares. Y el resto de los huesos del tarso, que son el navicular, el cuboides y las tres cuñas, son huesos cortos. Si tú te das cuenta, Gabriela, el calcáneo se va a articular con varios huesos. Se tiene que articular con el talus, porque está debajo de él, y eso le da continuidad a los elementos del pie. Pero además se va a articular hacia adelante con el resto de los huesos del tarso, en este caso el cuboides. Vamos a revisar, fíjese que la sumatoria y la unión de tres huesos a este nivel, en ese punto en particular, genera una articulación que se puede mover casi como el hombro. Es raro porque uno no ve el pie moviéndose como el hombro. Pero cuando, por ejemplo, ve a los bailarines de ballet extender los pies, pararse sobre la punta de los pies y que lo hacen sobre la cabeza de los metacarpianos y girar, toda la adaptación que hace el pie en ese tipo de movimientos van a estar dados por las articulaciones que se generan a este nivel. Entonces vuelvo a repetir los huesos de el tarso.
el talus, que tiene la tróclea para articularse con la tibia y la fíbula, el calcáneo, de ahí viene el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se inserta en el tendón, en el hueso calcáneo, perdón. Hacia la región anterior del tarso aparecen 5 huesos más. El navicular, que en algún momento se llamó escafoides del pie, por si lo encuentra por ahí, y el cuboides, que son los huesos que se van a articular directamente con el calcáneo y con el talus, respectivamente. Y hacia la región más anterior del tarso aparecen las 3 cuñas: medial, intermedia y lateral. También le puede decir huesos cuneiformes. El término cuña es un diminutivo de cuneiforme. Entonces, estas 3 cuñas son, una es medial, tengo una intermedia y tengo una lateral. Finalmente, las 3 cuñas más el cuboides son los huesos del tarso que se van a articular con el metatarso. Y aquí el metatarso tiene las mismas características que el metacarpo y las falanges, donde voy a tener una base, un cuerpo y una cabeza. Base, cuerpo y cabeza. Base, cuerpo y cabeza. Ahora, fíjense alguna terminología asociada al dedo gordo del pie, que le puede decir dedo gordo del pie, no hay problema, es que algunos lo definen y le dan el nombre de hallux, H-A-L-L-U-X, hallux. De ahí viene el término hallux valgus, que es la desviación de la articulación metatarso-falángica del primer dedo del pie, y que usted coloquialmente conoce como el juanete. El juanete es una formación ósea irregular que se genera en la transición del primer dedo entre el metacarpo y la falange, regularmente asociada a la utilización de zapatos muy estrechos. Algo que ha tenido característica en la sociedad es que a través del zapato, que es un elemento de protección, también es un elemento traumático para el pie. Incluso se ha llegado a legislar, chiquille, de que en el caso de aquellas personas que usan zapatos más estrechos o con tacos, ¿sí? Puedan irse con zapatillas, o incluso que tengan dentro de sus obligaciones el uso de ropa formal. Gracias al año no tengo que hacer eso, ¿verdad? Entonces, esos zapatos más formales tienden a ser más incómodos para el pie y terminan dañándolo y desviándolo. No sé si tan a patita pelada, Javiera, no, no soy tan naturista. Ahí usted ve, nuevamente todo lo que yo he descrito está marcado con color y para que le quede bien clarito cuáles son los huesos del pie. Insisto, no entré en detalle prácticamente de ningún hueso, más allá de los que iba nombrando. Uno puede entrar en mayores detalles que puede encontrar en el pie, como sus testáculos tali, y una serie de cosas, pero, o tubérculos mediales y laterales. Lo que yo quiero es que usted reconozca los huesos del pie, porque al reconocerlos de inmediato, al ver una radiografía o un examen, va a saber cuál es el problema. Esta imagen de Néter es muy bonita. Fíjese, el talus o astrágalo es el nombre más antiguo. Como que talus le llaman ahora, y los anatomistas lo único que hacen en sus congresos es cambiar los nombres para entretenerse. Así que yo soy en ese sentido, el término que le ayuda a aprender me sirve. Calcáneo, debajo del talus, y recuerde que ahí, en este punto es donde se inserta el tendón de Aquiles, que ahora también se llama tendón calcáneo porque se inserta en ese hueso. Hacia la región anterior, aquí se genera una línea articular que se define como la articulación transversa al tarso, que está constituida por la articulación entre el talus y el navicular, recuerden que antiguamente llamados escafoides, y el calcáneo y el cuboides. De ahí en más aparecen las 3 cuñas para generar la articulación tarso-metatarsiana y base, cuerpo, cabeza del metatarso, que se repite sobre las 14 falanges del pie, que también lo pueden encontrar en algunos textos con el término de ortejos. Los dedos del pie en algún momento le dijeron ortejos.
que también tiene una base, un cuerpo y una cabeza. Visión lateral de lo mismo, calcáneo, talus, articulación transversa del tarso, el navicular, el cuboides, y alcanzo a ver 2 de las 3 cuñas. Aparecen los metatarsianos y las falanges. Lo mismo, pero del lado lateral. Eso es una visión medial, del borde medial del pie, perdón. De nuevo, esa es una visión lateral, ¿o no? Medial, sí, esta es una visión medial, estamos bien. Para terminar, fíjese, los arcos del pie, ¿han escuchado hablar de la gente que tiene lo del pie plano, no? Bueno, el pie plano tiene que ver con la pérdida de los arcos que se generan a este nivel. Si usted se da cuenta, hay una especie de arco ahí. Y si uno mira por debajo del pie, un solo hueso, evidentemente, no con todos los elementos, se da cuenta que los huesos se organizan tanto en la transversal como en la longitudinal en una especie de curvatura. Cuando esa curvatura se pierde, el pie le ponen semiplano o pie plano. ¿Cuál es la problemática de perder la curvatura, chiquillos? Regularmente hay otros también anomalías en la posición. Ya, pues Benjamín, estoy hablando serio. Eso ya no es un requisito que te podáis sacar con eso, así que estáis jodidos. Para eso contrataron médicos. Equilibrio, superficie, marcha, muy bien, Daniela. Amortiguación, más que amortiguación, Javiera, yo diría acomodo del pie. La presencia de los arcos del pie, la presencia de los arcos del pie nos alcanzan a ver bien. Ahí, fíjese, ahí se nota un poco mejor, mire. ¿Se da cuenta que hay un arco ahí? Ese arco es longitudinal, pero también es transversal. La persona rubí que camina hacia adentro tendría que empezar a mirar la rodilla. Ojo con la rodilla. La posición de lo que hablamos del fémur y de la angulación de la rodilla puede determinar mi adaptación de los pies, si camino hacia afuera o hacia adentro. Pero, déjeme terminar la idea, la presencia de estos arcos plantares permite la adaptación del pie a distintas superficies. Permite que usted pueda caminar en terreno irregular de distinto tipo y permite también que usted camine en terreno plano y que al unísono se cambie la superficie y el pie se adapte. Si usted se da cuenta, los niños que tienen el pie plano, siempre lo dicen, no sé si es tan efectivo, tendríamos que hacer un estudio estadístico, se caen más, porque su pie tiene menos adaptación a la superficie, por ende es más fácil perder el equilibrio y irse a tierra. ¿Mm? Ah, ya, pero eso pudo haber sido por varios factores, Alejandra Paz. Ahí después averígualo y nos contáis por qué. Porque puede haber sido por desarrollo o incluso en la misma posición fetal. A veces los cabros chicos salen chuecos. Ya, chiquillos, dejémoslo hasta aquí. Y bueno, terminamos. Sí, terminamos todo. ¿Dudas? Claro, ¿viste? Fue de nacimiento. Profe, una pregunta. Estoy ¿En el, escuchando. en el control de laboratorio va a entrar hasta acá? En el control del laboratorio va a entrar solo generalidades, chiquillos. Ah, ya. Y de generalidades, fíjense, les voy a decir qué voy a preguntar. Voy a preguntar de movimientos planos y ejes y voy a preguntar de imagenología. ¿Qué puedo preguntar de imagenología? Puedo preguntar, indique el principio físico de la radiografía, rayo X. Indique el principio físico de la tomografía computarizada, rayo X helicoidal. Indique el principio físico de la tomografía, no, perdón, de la resonancia magnética, campo magnético.
principio físico de la ecografía, ultrasonido. Ventaja del ultrasonido, no hay contraindicaciones. Desventaja del rayo X, la radiación. Desventaja de la resonancia magnética, el costo. Ventaja, el detalle. Ese tipo de cosas. Y con respecto a los movimientos, lo lineal que sale en su cuadro de diapo. O sea, que maneje bien los planos y que entienda qué movimientos se generan en cada plano y qué ejes se utilizan para esos movimientos. Profe, yo tengo una duda. Es que no entiendo muy bien la diferencia entre plano y eje. El plano, los planos son de corte, son como yo puedo dividir el cuerpo. ¿Sí? Tengo un plano sagital que lo divide derecha-izquierda, tengo un plano transversal que lo divide superior-inferior, tengo un plano frontal que divide al cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Para que esos planos, o para que en esos planos se pueda generar movimiento, necesito que un eje lo cruce perpendicularmente. ¿Sí? Ya entendí. Gracias. Pero, espera, déjame ver si busco una imagen y ahí te lo explico con una imagen, ¿ya? Ya. Estoy mirando el resto de las preguntas. Exacto, Darling. El análisis de los planos y los ejes siempre tiene que ser usted pensando en posición anatómica. O sea, poner de guata a pensar en los planos. Posición anatómica siempre para pensar en eso. Isidora, los controles son de alternativa, pueden ser de alternativa, pueden ser de desarrollo simple. Desarrollo simple implica que usted coloque una palabra. Regularmente a esta altura y dada esta modalidad lo hemos hecho de alternativa porque es más fácil. Porque a veces el sistema complica, incluso si usted puso mayúscula no, pero el formato del control, recuerde usted que va a ser de salida, puede ser tanto escritura simple, una respuesta, o de alternativa. Ya, a ver, pasa es que en este computador no tengo su clase, chiquillo, de generalidad. Profe, ¿me escucha? Que con respecto a mi pregunta de la posición anatómica, es porque cuando uno hace el movimiento de separación y aproximación en posición anatómica, es distinto el plano y el eje a que lo hiciera como hacia adelante, como si cuando uno hace pesas. Entonces esa era mi duda, que si Sí, pues. va a ser siempre en posición anatómica o igual va a cambiar. Siempre tiene que ser en posición anatómica, pero si tú te das cuenta, si cambias de plano, el eje también cambia. Lo que implica que el movimiento y el plano, efectivamente, cuando usted hace ejercicio, y ahí entra un poco más la biomecánica, al cambiar de plano, efectivamente va a cambiar el plano del movimiento, pero en estricto rigor sigue haciendo la misma acción, solo que cambias de plano. Por eso uno siempre, para evitar todas esas confusiones, siempre tiene que pensar, y nosotros siempre lo vamos a preguntar, en posición anatómica. O sea, usted se coloca en posición anatómica y ahí comienza a simular los movimientos, como recomendación. Chiquillos, no tengo la... Muchas gracias, profe. Ya, no se preocupe. No tengo la clase de generalidades acá, pero... Bueno, en todo caso, recuerde usted que los laboratorios de anato o el módulo asociado a anato es resolutivo. Más que yo ir a mostrar o hacer una actividad específica, vamos a resolver cosas de la guía. Entonces, aquellos que no les quedó claro ahora, lo vamos a explicar mañana sin ningún problema. ¿Les parece? Ya, profe. Se supone que en esa es por sección, sí. Tengo una duda con respecto a eso. ¿A ustedes les sale el curso por sección? Ya, perfecto, porque nosotros evidentemente la gente de la sección del miércoles, que está en sección 1,
se tiene que conectar a las sesiones que nosotros organicemos. En este caso, a diferencia de otro año, y eso me alegro, fue una lucha, ustedes pasan a tener 3 módulos de laboratorio. Por eso era tan espectacular que tuviésemos laboratorio en esta época y con este formato, porque íbamos a tener harto tiempo para revisar. Lo que implica que lo tenemos que respetar. A las 8:30 va a tener, en este caso, y por esta semana, como fisiología no está, ¿no es cierto? Porque es un trabajo para la casa, no vamos a estar a las 8:30. Usted va a comenzar a trabajar desde las 10 en los módulos de embriostología y a las 11:30 con el módulo de anatomía. Cuando haya fisiología, evidentemente las clases comienzan a las 8:30, tanto para el viernes como para el miércoles. Y el control es de salida. Eso también es un beneficio, chiquillos. Yo tengo algunos profesores que discuten por qué el control es de salida, porque les damos la oportunidad que el laboratorio le ayude también para fomentar lo que usted ya estudió y lo que preparó. Es como consolidar lo aprendido. Si yo lo hago de entrada, nos quedamos solamente con lo que usted aprendió. Si lo hacemos de salida, nosotros aportamos un poco con la actividad a que usted aprenda un poco más. Ya, estamos, chiquillos, dejémoslo hasta acá, ¿les parece? Cualquier duda me pueden escribir directamente al correo, o si hay una duda general de curso, con La Paz. ¿Les parece? Ya, nos vemos mañana. Profe, antes que se vaya. Ya me fui. No. Mañana entonces hay clase solamente en la sección que les corresponde los días miércoles. No, pues miércoles y viernes, pues. Todos juntos. No, pues chiquillos. Ustedes están separados por sección. Sí. Nosotros vamos a armar una, porque Canva no, me parece que no está así. Vamos a armar una sesión el miércoles en 2 y una sesión en 3, y vamos a repetir la formación de esa sesión el viernes. Nosotros tenemos control de entrada, el control de entrada me refiero a la gente que entra a la actividad, y eso nosotros lo vamos a comparar con la gente de cada sección. Por eso, como usted sabe qué día le toca, se tiene que meter a las sesiones programadas el día que le toca. Ya. ¿Por ahí sí? Sí. Ya, Muchas estupendo. gracias, profe. Ya, chiquillos, vayan a descansar, no sé qué tienen que hacer ahora. Fue una jornada larga de harto hueso. Así que nos vemos mañana. Descansen y preparen generalidades. Ya saben de lo que les voy a preguntar yo. No pueden fallar en eso. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias.